Minimalizados, episodio 10. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal va todo, Darío? Muy buenos días. Bueno, pueden ser buenos días o todavía ya vamos entrando en la tarde. Muy Igual, bien, Nacho, ¿cómo vas tú? El podcast se puede escuchar en cualquier momento, o sea que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, o malos. Pueden ser malas noches también. Bueno, esperemos que no, porque y si lo es, esperemos que a partir de ahora cambie la cosa, ¿no? Después de escucharnos y te anime. Ahí, el autoestima hacia arriba siempre. Efectivamente, porque además estamos de celebración porque es el primer episodio del viernes. O sea, primer episodio que sale viernes. Ya es viernes. El episodio número 10. Hemos hecho ya 10 episodios. Joder. ¿Te imaginabas esto? 10, ¿eh? Que cuando lleguemos a 100, el otro día lo estaba pensando. En algún momento será el episodio 100. Guau. ¿Qué pasará en el episodio 100? ¿Nos escuchará alguien todavía? ¿Nos escucharemos nosotros? ¿Nos llevaremos bien tú y yo? ¿Nos habremos peleado en mitad de un podcast y lo subimos? ¿Sabes quién se va a pelear? No. Que Estamos en ese punto ya, vale. En ese punto. Okay. Hoy vamos a hablar de un tema muy chulo. Hoy vamos a hablar de los extremismos. Es súper chulo. Los extremos, sabes que son buenos, ¿verdad, Darío? Sí, súper bueno. Yo lo recomiendo a todos mis clientes que se posicionen siempre en los extremos, en todo lo que hacen. ¿Te imaginas? No. Para nada, los extremos, de hecho, los extremos, si significan poca flexibilidad en tu vida, pues no van a ser buenos. Recordad el episodio en el que hablamos de la flexibilidad psicológica. Es verdad. Tenemos el episodio ese que hablábamos de todo ese tema. Y hablamos también un poco del extremismo, porque es verdad que en el mundo del minimalismo pasa mucho que la gente puede llegar a obsesionarse. Entonces, cuando pasa esto, suele pasar que dicen, bueno, pues ahora que soy minimalista voy a vivir con lo menos posible. Y cuando viven con lo menos posible es ya niveles que dices tú, ¿para qué tienes una casa vacía? Es como que no, o sea, no quiere decir que no la puedas tener, ¿eh? Pero vemos casos que dices tú, lo mismo aquí hay un pequeño problema, ¿eh? Te estás flipando. Sí, efectivamente. Yo creo que va ahí un poco de eso, ¿no? El tema de no fliparse. Y es que, bueno, haciendo caso a lo que es el extremismo o el acercarse a los extremos también puede ser en otros ámbitos, ¿no? En temas de ideología, de movimientos políticos, se ve mucho y ahora más aquí en Andalucía. O sea que bueno, los extremos no son buenos, claro. Efectivamente. ¿Tú cómo definirías esto del extremismo, Darío? Pues yo considero que ser extremo es posicionarte a favor de una ideología, de una idea, de una filosofía de vida o de una dinámica, porque no es solo ser extremo, por ejemplo, en el minimalismo, que sería cuestión de tirarlo todo por la ventana. También puede ser extremo en tus relaciones personales, luego lo iremos mencionando un poco en cada uno de estos ámbitos. Puede ser extremo en el trabajo, a la hora de implicarte excesivamente. Y yo considero que alguien es extremista, o consideramos que alguien es extremista, cuando no es capaz de ver más allá de eso a lo que se está dedicando. Es decir, cuando el daño que puede hacer su actitud o su conducta en ese momento es mayor que en otra ocasión, solo por tener en cuenta ese ritmo que estaba teniendo. Es decir, yo soy capaz de tirar cosas porque quiero ser minimalista, incluso si eso hace daño a los demás o a mí mismo. Puedo incluso sufrir, malvivir, por así decirlo, esas personas que llevan el minimalismo a un nivel extremo y empiezan a malvivir, ya no dices... Recuerdo que, no sé en qué programa lo vi, que era, ¿para qué quieres una toalla en el suelo de la ducha, ¿no? En el suelo del baño? Y dije, hombre,
Yo la quiero porque a lo Para mejor me mato. matarme, ¿no? Para no matarme y no pringarlo todo. Pero la persona que dijo eso es porque de verdad no lo ve necesario. A mí me quitan la toalla y me perjudican mi calidad de vida de verdad. No es algo que me sobre. Entonces, si yo, por ser minimalista o por llevar esa ideología, estuviese a favor de quitar esa toalla y empezar a vivir en la precariedad del suelo mojado o de mis pies mojados, pues no sé, ya estaríamos hablando de un extremo, o incluso en el deporte, cuando alguien, incluso teniendo una lesión, no sigue adelante o no se toma descansos, cuando simplemente eres una apisonadora en función de un objetivo y no tienes en cuenta todo el daño que puedas estar haciendo o haciéndote, ahí estás siendo extremista. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo que es verdad, ¿no? Y ahora al decir, por ejemplo, lo del gimnasio, el tema de Ujú. machacarnos en el gimnasio, cuando comemos de una manera súper impulsiva a lo mejor, e incluso las compras, ¿no? Las compras compulsivas o lo contrario, ¿no? El O lo minimalismo contrario. compulsivo. eh, Ujú. puede estar relacionado, ¿no? También un poco con intentar llenar algún vacío. O por lo Ujú. menos yo creo que va en relación, ¿no? Puede ser un vacío emocional donde mucha gente ve ahí el exceso como solución. Entonces, Sí. no sé hasta qué punto, y tampoco lo que diga a lo mejor no sé si está del todo contrastado, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que aparecen cuando damos algo por perdido y Ujú. los excesos ya nos parecen como una solución para completarnos, ¿no? Para llenar ese vacío. Sí. Entonces, claro, normalmente los excesos también suelen estar relacionados con conductas placenteras, ¿no? Porque Ujú. a lo mejor a nosotros en cierto momento de nuestra vida hemos ido de compra y por ejemplo, vemos algo que nos gusta en una tienda y decimos, ay, lo voy a comprar porque me ha levantado el ánimo, o a lo mejor en ese momento Ujú. justo pues estábamos un poco así decaídos o a lo mejor no estábamos pasando por una buena racha y dices, bueno, lo mismo, esta Ujú. camiseta, pues mira qué chula, tal, me veo bien con ella, te levanta un poco el ánimo y a partir de ahí puede que esté relacionado con una satisfacción, llenas una especie de vacío que tienes ahí y eso hace que poco a poco lo lleves al extremo y ese comportamiento se multiplique. Ujú. O sea, acabe llegando pues a eso, a ser, por ejemplo, un comprador compulsivo. Entonces, Ujú. y yo creo que ahí tú vas a entender mucho más de ese tema, ¿no? Pero yo creo que eso, que Claro. normalmente cualquier conducta placentera normal se puede convertir fácilmente en adictivo. Ujú. Hay que, Eh, hay vamos, que recordar, dime. claro, hay que recordar que el ser placentero no solo se refiere a que, digamos, no, sea como una compra que es como un refuerzo inmediato, porque Ujú. lo percibes, comer, que Sí. es, bueno, más inmediato que eso. O si hablas a lo mejor de O- una ideología política, a lo mejor el sentirse dentro de un grupo. exacto, exacto. Ahí ya vamos a otro tipo de reforzadores o, por ejemplo, al cubrirte. Por ejemplo, en muchas ocasiones personas que tienen el autoestima más bien baja o lo han percibido así durante mucho tiempo o notan que no tienen espacio en su contexto, pueden empezar a involucrarse demasiado, por ejemplo, con el gimnasio, con el deporte, porque ahí empiezan a verse desarrollados, van cumpliendo objetivos, y entonces empiezan a fliparse. Esto es, fliparse nunca es bueno, porque cuando te flipas con algo, te puedes acabar quemando, saturando o haciéndote daño. Entonces, sí que es cierto que aquí yo estoy viendo como dos polos. Uno en el cual puedes entrar por exceso de impulsividad, y otro por en el cual entras por exceso de control. No sé cómo lo ves tú. Uf, sí, Esto es complicado, ¿vale? Un concepto sí, es complicado, un lo que te concepto muy estoy... complicado. Pero bueno, es verdad que, no sé, ahí veo de todo. También el hecho de cuando llamamos necesidad a casi todo lo que al final acaba siendo un problema. Que a lo Ujú. mejor puede ser un concepto que esté detrás de estos vacíos, ¿no? Cuando decimos, es que Sí. necesito. Uy, necesitar algo, sí. Claro, identificar esas necesidades que nos condicionan puede ser Ujú. crucial, ¿no? Para entender estos vacíos, ¿no? Entonces, no sé, Claro. no sé tampoco, ¿no? Porque,
Claro, cuantas más cosas necesites o cuanto más anclado estés a una doctrina, menos libre eres Mm. y menos flexible, por tanto. De hecho, y esto es una paradoja y a lo mejor a la gente le explota la cabeza, ser extremadamente minimalista es probablemente todo lo contrario a ser minimalista. Sí, eso creo que lo hablamos en un momento, no sé cuándo salió esa Porque, conversación, pero lo dijimos, ¿no? Que es verdad mm, que era lo contrario, ¿no? exacto, porque si tú eres minimalista para descargar de peso tu vida, que al final es eso, ¿no? El Ujú. minimalismo persigue eso, ser más ligeros. Si te estás cargando con un peso tan grande como es el minimalismo extremo, que no haces más ya que pensar, bueno, y esto lo necesito, y todo el día estás pensando en si esto que haces es minimalista o no. Te estás cargando de un peso enorme y al final eres de todo menos libre. Sí, O totalmente. sea Es más, que... y ahí yo creo que la única opción que nos quedaría es conocernos. Es decir, es verdad que Ujú, normalmente esa sensación de vacío que intentamos llenar, pues por ejemplo, perteneciendo, ¿no? o entre comillas, ¿no? A esto de perteneciendo, ¿no? Pero por ejemplo, siendo minimalista, ujú, está muy relacionado también con el hecho de que no nos conocemos. Entonces, intentamos eliminar todo lo que nos rodea porque creemos que nos incomoda, pero realmente sabemos qué es lo que necesitamos de verdad. O sea, ya no es la necesidad como una manera de llenar, sino la necesidad real, el conocernos y el saber qué es lo que queremos en nuestra vida para ujú, realmente eliminar lo que no nos hace falta y llenarlo con cosas que sí nos hacen falta. Entonces, ujú, ahí entra un poco eso, ¿no? En lo que tú dices. Muchas veces llevamos al extremo el minimalismo porque creemos que al final del camino del minimalismo vamos a encontrar esa solución a nuestro problema. ujú, Que a lo mejor muchas veces puede ser estrés laboral, puede ser algún tipo de insatisfacción, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor lo que estás haciendo en tu día a día no tiene sentido para ti y crees que cuando empieces a minimalizar y a quitarte esas cosas que entre comillas te estorban, ujú. va a estar la solución a ese problema. Entonces yo creo que muchas veces se relaciona eso, el hecho de, pues, de ser minimalista con otro tipo de necesidades reales y se lleva al extremo. Entonces es verdad que Claro. la única manera que yo creo que hay de acabar con este tipo de comportamiento es conocernos. Ujú. Mm, Conocer lo que de verdad queremos. efectivamente. Conocer la vida que nosotros queremos por nosotros y no tanto por lo que nos pone el contexto, que es lo que tendríamos que querer. Que de hecho es otra de las filosofías, otra de las partes del minimalismo es ser tú y tener lo que tú quieres y no tanto lo que te impone la sociedad que tengas. No tienes por qué tener un coche muy caro si tú en realidad a lo mejor con una moto o transporte público vas bien donde vives. Entonces, de la misma manera, porque haya gente, influencers minimalistas, que te estén diciendo que con 33 libros o con tantos es suficiente, bueno, ¿qué es lo que tú quieres de verdad? Que a lo mejor no es lo Claro. que te están diciendo. O esa Exacto, pertenencia al grupo igual, ¿no? Que es lo que estábamos por diciendo hace supuesto, poco de claro. Y ahora que comprar esta se hace cartera comunidad, minimalista porque es que es minimalista. pues exacto. Además, Es como, ¿de cuesta más verdad cara, necesitas? cuesta más cara porque es minimalista, de hecho. Es Claro. como, ¿de Bueno, verdad? y Nacho, ¿tú alguna vez has tenido una actitud extremista? Sí, por supuesto. Y yo creo que está muy relacionado con el síndrome de Peter Pan, que era el hecho Ujú. de... No, espera, síndrome de Peter Pan no, era el de Superman, ¿no era? Ah, sí, sí, El de sí, sí, Peter sí. Pan era el de la juventud. No, 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 el de Superman. No, el de No, Peter Parker. eso, el de Peter Parker. Pues, Bueno, hoy estamos enseñando un montón de cosas. no, no, es Sí, sí, verdad. el síndrome de Peter Parker. Está el de Peter Parker y el de Peter Pan. Es que con el Peter me he liado. El de Peter Sí, Pan, mucha gente lo conoce, que es el hecho de creerse más joven de querer lo ser que niño. es. Exacto. Sí, Luego, ese es el de otro. Peter Parker es el de infravalorarte. El de, Ujú, en realidad eres Superman, pero Peter Parker realmente va con su gafilla, es reporterillo, ahí y tal, pero en verdad en su otra vida es Superman. Entonces va un poco con el hecho de la autoexigencia. pero Peter Parker no es Superman, Peter Parker, ¿quién es? es Spiderman. Es verdad, Exploto, Spiderman. exploto. Me ha dado ahí un boom. Sí, 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 me he liado, me he liado, me he liado. Oh, Vale. tampoco estoy viendo Spiderman. Eh, De repente.
En el síndrome de Peter Parker es que tus dos vidas empiezan a interferirse y a fliparte demasiado, entonces crees que puedes llevar todo para adelante y no puedes. Además, eso está muy relacionado con esa autoexigencia. Entonces, esa Ujú. autoexigencia hace que te extremices, no sé si se dice así, pero bueno, que te vuelvas Puedes decirlo. extremista en algunos ámbitos, como en este caso, pues el más común, por ejemplo, es el del trabajo, ¿no? El hecho de decir, es que no valgo para esto, no valgo para lo otro, a lo mejor, ¿no? Pues me ha pasado mucho, ¿no? El hecho de decir, es que yo no valgo para este puesto de trabajo. Ujú. Y después de Claro. tú ves los requisitos en un momento para ese puesto de trabajo y dices, uy, es que piden muchos requisitos. Yo es que no valgo para esto porque yo Sí. realmente no sé sobre redes sociales, no sé sobre diseño web, no sé sobre cualquier ámbito, ¿no? Estoy hablando de mi caso, ¿no? Que es Ujú. marketing. Pero luego Sí. profundizas y si realmente te paras un momento, te valoras a Ujú. ti, ves lo que sabes hacer, lo que no y demás, claro, dices tú, Sí. no, claro, pero si llevas 4 años o más en el mundo de las redes sociales, si has Ujú. hecho 20.000 páginas web, si has hecho un montón de Claro. proyectos, ¿cómo no vas a ser capaz de llegar a este puesto de trabajo? ¿Qué pasa? Que eso pasa muchísimo y hay mucha gente así que cree que no vale para ciertas cosas como, pues, por ejemplo, para emprender. Mucha gente no Ujú. emprende por miedo, porque cree que no está preparado para ello, pero luego a la hora de la verdad está más que de sobra, porque ya ves tú, para emprender lo que hace falta, nada más que tirarse al barro. Y Sí. claro, la cosa está Mm. en que eso hace que te cree una autoexigencia, que quieras estar continuamente lanzando proyectos, formándote, Ujú. trabajando. No, es que yo necesito aprender de redes sociales. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues trabajando más horas en las Claro. redes sociales. ¿Qué haces? Que al Y el final pro- te levantas a las 7 de la mañana, te acuestas a las 12 de la noche y no has parado. Ujú. Y eso al Y, final, el- pues ahí lo que estás intentando es llenar, pues, un poco ese. Y al final y eso es empiezas a descuidar, ¿no? Porque de original el síndrome este de Peter Parker es eso, que, bueno, vamos a sentar las bases. ¿Qué le pasaba a Spider-Man y qué le pasaba a Peter Parker? Spider-Man podía hacerlo todo, era un flipado y es un flipado con todo, pero Peter Parker es un penas. sí. Bueno, depende del universo en el que te Sí, es metas. que ahora últimamente hay Pero, muchos universos. claro, pero de El base más Peter suele Parker ser es... fustigadillo, Exacto. que la novia, Entonces, bueno, la novia no, la muchacha que le gusta pasa de él, sí, y todo, y no tiene un duro. claro. Entonces, a Spider-Man, y que tiene una vida en la que puede con todo, pues se le contrapone su alter ego Peter Parker, en el cual, bueno, este hombre no da abasto. Pues eso es lo que nos puede pasar a muchos de los emprendedores. Empezamos a gastar mucho tiempo, mucho esfuerzo en nuestra vida profesional y empezamos a descuidar nuestra vida personal. Empezamos a descuidarnos a nosotros. Entonces, sí, puede que seamos magníficos en nuestra profesión, puede que seamos los mejores psicólogos, marketers, desarrolladores de negocios, emprendedores, da igual, dígalo como quieras. Sin embargo, es posible también que estés descuidando a tu pareja, a tu familia, a tu perro, a tus aficiones y al final, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que te queda? El trabajo. Y el trabajo, si se amenaza por lo que sea, por problemas de crisis, empiezas a ver que todo tiembla. Creo que no lo hemos mencionado, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, el tema de los valores personales, y creo que para el próximo episodio, si no te importa, me gustaría que los tocásemos porque tiene mucho que ver con esto. Vale, vamos Cuando... a programarlo, que luego Exactamente. Programando cosas. ¿Te imaginas que hacemos eso? No, hombre, sí, time blocking siempre. estoy apuntando. Time blocking, valores personales. Exacto. Pues nosotros, bueno, cuando regamos o cuidamos demasiado un área de nuestra vida, puede que estemos descuidando el resto. La cuestión es que cuando nos volcamos demasiado con algo, empezamos a descuidar otros aspectos de nuestra vida. Eso que has dicho tú también me ha pasado a mí. Yo he sido extremista en mi trabajo, ya lo he mencionado aquí en alguna ocasión. Eso te iba a También lo preguntar. he sido con el deporte. Con el deporte también recuerdo o sea, tengo un amigo del instituto con el que quedó muchas veces. Un saludo a Miguel Ángel y me acuerdo que hace tiempo quedamos y estaba yo en Málaga y quedamos para almorzar. Y yo le contaba que había ido a entrenar y que cómo estaba entrenando y él lo notó. Él además se suele dar cuenta de estas cosas. Se dio cuenta de que yo estaba flipado con el deporte. Que en mi estructura diaria, en mi rutina, el deporte
ocupaba una parte muy importante y yo ya estaba como muy flipado con la alimentación, el deporte y se me estaba yendo. Entonces él me lo decía, tú no te estarás flipando y yo, bueno, pues puede ser, puede ser. Luego, de hecho sí, me estaba flipando, me salió una tendinitis, No, bueno, eso va a pasar a mí era, también, de tener tendinitis en las manos. pues yo me estaba, bueno, en tu caso por trabajo creo, ¿no? O por el pádel. Se me juntó trabajo y deporte, me flipé en general. Mm, exacto, no, falta esa autoconciencia. En mi caso era exceso de bici, mala postura y el entrenamiento estaba sobrecargándome todo. Total, que luego, pues una vez te das cuenta, ya empiezas a moldearlo y al final, pues simplemente ¿no? Dejando de apretar el acelerador y empezando a darte cuenta de que, oye, si a lo mejor hoy tu cuerpo te pide para, pues para. A lo mejor el entrenamiento tienes que verlo de otra forma. Esto es importante, pero no es lo más importante. Es que incluso estás dejando de quedar con gente porque si no, no podías entrenar. Eso me ha pasado, ¿vale? O que incluso, bueno, lo podemos decir ya. Nos íbamos a Bruselas, pero yo no me puedo ir por, bueno, cosas de trabajo y de mi profesión. Bueno, ya habré vuelto yo No, a todo esto cuando salga. tú ya habrás vuelto, exacto. En mi caso es algo que no podía dejar de lado, estaba suponiendo una carga de estrés y he tenido que decidirlo así. No creo que esté siendo extremista en este caso, pero bueno, más que nada porque sé que es algo puntual y que no va a volver a repetirse, pero sí que es cierto que en otro momento de nuestra vida, Nacho, estoy seguro que a ti te ha pasado, habrás renunciado a cosas que ahora fríamente no renunciarías solo por poder seguir trabajando o por rellenar eso. Sí, sí, la verdad es que sí. Más, me ha pasado, ¿no? Al principio de mi etapa emprendedora, que es cuando yo estaba más flipado, Ujú, que además dejé de hacer deporte, engordé muchísimo, renuncié a cosas como, por ejemplo, irme fuera de España. O sea, el hecho de irme una temporada fuera, que a lo mejor hubiera sido ujú, una experiencia súper enriquecedora, y lo dejé sí, porque, bueno, yo en aquel momento pues estaba obsesionado con el trabajo y si a lo mejor hubiera recapacitado y me hubiera dado cuenta de las cosas antes, pues a lo mejor me hubiera ido al extranjero porque obviamente pues el proyecto en el que estaba en aquel entonces pues no tenía mucho más futuro del que yo le estaba intentando dar, pero como estaba tan obsesionado y tan metido en ese círculo vicioso, ujú, mm, no me daba cuenta. Entonces, claro, obviamente acabas renunciando a cosas, ¿no? Y a mí, pues, por ujú, ejemplo, en mi caso, al contrario que tú que decías que hablabas de exceso de deporte, pues mi exceso de trabajo hacía que yo abandonase el deporte. Cuando, claro, bueno, pues sí. yo tenía un estado de forma bueno, pero por culpa de esto, pues ya llegaba un punto que me asfixiaba subiendo una primera planta de un piso, ¿sabes? Ujú, claro. Y además eso generaba una ansiedad que yo no me daba cuenta y me producía, por ejemplo, excesos de alimentación. Yo llego a comerme 2 menús Big Mac grandes en el McDonald's yo solo, de una tacada. O sea, he llegado a hacer Bueno, eso. Y, y yo creo que podría, ¿eh? sí, no, yo creo que podría hacerlo otra vez, pero no lo voy a hacer. A ver, que de forma puntual a mí hincharme de comer Nada, yo no lo pero veo mal. no, La otra cosa es que todo esto sea impulsivo y ya se repita con demasiada frecuencia y ya lo hagas de forma inconsciente, porque tú y yo hemos ido a buffet y sí, sabíamos a lo que íbamos y cuándo lo hacíamos, ¿sabes? Pero es sí, diferente también hacer otro las tipo cosas de de forma... comida. Comida Ujú. china no engorda tanto. No te Me- engañémonos de esta Bueno, manera. la comida de China tal vez no engorde tanto. Bueno, pero, o sea, y yo creo que ya también para ir cerrando un poco el hecho ese del tema te diré, de los excesos, yo creo que al final no hay que dejar que este tipo de actos controlen nuestra conducta. El hecho de, por ejemplo, Ujú. ser más minimalista que los demás, no por tener menos cosas, ya lo hemos dicho 20.000 veces y lo dijimos en el Sí, episodio anterior, no por tener menos cosas eres más minimalista. exacto, Al no final lo que significa tienes eso. que hacer es valorar lo que tienes en todos los aspectos, valorar lo que tienes en aspectos materiales en cuanto a los objetos que te rodean, Ujú. las amistades que te rodean, lo que haces en tu vida, valóralo. Y no, no por tener menos cosas, menos amistades, menos objetos, menos, yo qué sé, menos responsabilidades, eres más minimalista. Todo lo contrario. Claro. Al final lo que tienes que hacer es que lo que te rodee te haga feliz. Entonces, Ujú. no dejemos que esos excesos controlen nuestra conducta
llegando eso incluso a negar de forma manifiesta, ¿no? Es decir, a decirle a la gente, a negar este comportamiento, que mucha gente a lo mejor dice, oye, lo mismo te estás colando de minimalista. Lo mismo, no sé, deberías dejar de usar esa camiseta siempre porque no la lavas. No creo que llegue a ese punto, pero a lo mejor hay alguien que sí. El hecho es de que no, eso, salir de ese círculo vicioso en el que al final estos excesos lo que hacen es aumentar nuestros vacíos. Y al final solo se terminará cuando afrontemos lo que nos lleva a esto. Es decir, estas conductas de abandono, ¿no? Así que, bueno, al final lo que tenemos que ser es capaces de reaccionar a estas situaciones problemáticas, que al final, pues eso, es una barrera que se interpone pues, entre nosotros y el problema. Y al final, así es la única manera de evitar estas conductas excesivas. Así que, bueno, sobre todo también el tema de la evitación, que muchas veces, y esto lo hemos visto, pues, libros que has recomendado tú, en mi caso, que muchas veces, pues, con este tipo de conducta lo que hacemos es evitar. Sí. Sí. Ya nos metemos en una dinámica, a lo mejor. ¿Cómo esto se puede ver, por ejemplo, en el trabajo o en realidad en las relaciones sentimentales? Por ejemplo, ¿vale? Al principio estás con una persona, a lo mejor porque te apetece estar con esa persona, y si tu relación se hace muy intensa, empiezas a volcarte demasiado en esa persona, comienzas a notar que si esa persona no está, te sientes solo. Entonces ya no solo quieres estar con esa persona porque quieres estar con esa persona, sino que además cuando te sientes solo intentas cubrir ese espacio con esa persona. Ya no solo la quieres, sino que la necesitas. Te empiezas a anclar a algo. Con el minimalismo pasa igual. Empiezas porque quieres aligerarte de peso y ahora notas que a lo mejor esa carencia, ¿no? Esa autoestima baja o eso que tuvieses o esos vacíos en tu vida, empiezas a llenarlo de minimalismo o empiezas a llenarlo de trabajo. Bueno, entonces empiezas a evitar porque te hace tal vez el sentimiento ese de soledad o la tristeza, empiezas a utilizar eso como una estrategia de evitación y no tanto porque de verdad quieres. No es que tú quieras ser de verdad tan minimalista, es que siendo así de minimalista consigues sentirte algo mejor, o sea, o dejar de sentirte mal, que era el caso. Entonces empezamos a entrar en un bucle en el cual no entendemos que las emociones a veces desagradables tienen que estar ahí porque tienen que estar ahí. Claro. Eso se da pues en un montón de situaciones, como la que ya te he explicado. Entonces ya dejamos de ser flexibles y ya no tenemos la vida que queremos, sino la vida que necesitamos. A mí me gusta hablar como si hubiese dos líneas y nosotros nos moviésemos siempre de una a la otra. A veces más bien lo que necesitamos y no pasa nada, a veces no necesitamos o queremos, ¿no? Sale de forma impulsiva hincharnos de comer o nos sale de forma impulsiva llamar a alguien porque lo necesitamos, la necesitamos o necesitamos salir a correr, no pasa nada. Lo importante es ser consciente de que estamos haciendo eso por una necesidad, un impulso y nos estamos retirando de lo que queremos hacer de verdad en ese momento. Simplemente vamos a tener conciencia de hacia dónde queremos andar, de qué es lo que queremos hacer de verdad en ese momento y qué son las cosas que de verdad nos hacen feliz. No tanto la felicidad entendida como sentirnos bien en todo momento. No ser extremista en minimalismo es interesante, pero también es interesante no ser extremista en otras áreas de nuestra vida como la productividad, por ejemplo, Sí, es ¿verdad? verdad Que aquí que hablamos tanto de... muchas veces, yo creo, puede ser también por comparación, ¿no? Y ahí, y ya lo último que voy a decir, hay una cosa que hice, lo estaba buscando ahora, que lo decía, a ver si lo logro pronunciar, Miali o Mialai, sí, es que es imposible de pronunciar, Venga, Csikszentmihalyi. ah, Sí, joder, pero si esto yo lo decía ahí. Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi, este. Vale. Que es profesor de Sí, psicología y tal. él sí trabaja con la psicología positiva Sí, y que en todo general, bueno, a esto. mí ese tema no me Sí, gusta mucho, pero tiene un libro que se llama Fluir, Flow,
Flow, sí. Ya hablamos del tema de fluir, además. Pero bueno, dice Sí. en el libro que una de las cosas que, bueno, dice, según las cosas que a uno le proporcionen la felicidad, estas conducirán a un juego en el que la suma siempre será cero. Es decir, Ujú, cada vez que añadimos cosas a ese comportamiento excesivo, al final ujú. no estamos sumando, lo que estamos es quedándonos a cero, porque como una adicción Sí. requiere constantes dosis de adquisiciones, incluso una adicción a Ujú, la droga. Y a exacto. menudo que se tenga más de algo que los vecinos. Nada de lo que se tiene, Ujú, y al final lo que hace es que nada de lo que se tiene importa demasiado. Entonces, sí. muchas veces, pues, y al final va en resumen, ¿no? Que muchas veces queremos llenar ese vacío con excesos, y ya puede ser compras compulsivas, como minimalizar compulsivamente, es decir, o tener más que el de al lado o tener menos que el de al lado, Ujú, pero al final lo que estamos consiguiendo es que nada de lo que tengamos acabe por ujú. importar. Y es un poco el valor que se le puede dar, ¿no? a esto. Claro. Lo mismo con la productividad y lo mismo con el trabajo. Es decir, ni por Sí. trabajar más vas a ser mejor si no lo disfrutas. O sea, no te estoy diciendo que disfrutes trabajar mucho, pero Sí. si no disfrutas lo que haces, pues al final es una tontería que trabajes de más. Y si no Sí. disfrutas, por ejemplo, el ser productivo, es una tontería que seas Ujú, productivo. Porque exacto. por tener la agenda mejor que el de al lado, no significa que seas mejor. Exacto. Si no te sirve, si no te es útil de verdad, claro, si echar 12 horas solo lo haces porque te comparas con el resto, pero en realidad a ti, a tu vida, eso no le sirve. Porque Claro. ¿de qué te sirve ganar, por ejemplo, 10.000 euros al mes si en realidad... Dando la misma cantidad. ¿Eh? No sé por qué es la misma cantidad. Sí, eso que ya estamos conectados, Nacho. Qué ¿De bonito. qué te sirve ganar 10.000 euros al mes si la vida que tú percibes como buena se cubriría perfectamente con 5.000 y además dedicando la mitad de tiempo? ¿Vale? Esto es un ejemplo que O sea, has pocas hecho veces la se va a cuenta, poder claro, claro, adaptar. claro. He dicho, joder, 5.000, vaya, qué Sí, vida, ¿eh? claro, simplemente eso sí, puedes ahorrar más, Claro, preverás gastos en el futuro, irás, bueno, sentirás esa libertad, pero en realidad podrías sentir esa misma libertad con mucho menos. Solo es una cuestión. Y ya para ir terminando, Nacho, así que llevamos un quiero, rato bueno, diciendo que es lo último y que vamos a terminar, sí, pero no pero terminamos. no. Me gustaría, mira, para mí la flexibilidad, y lo explico así a muchos clientes, son la flexibilidad, el tema de los excesos. Imagínate que tú eres un tren, ¿vale? Y como buen tren te han dicho que, bueno, y quieres llegar a un punto. Te han dicho, bueno, estás trabajando tú para ser un buen tren, tener buena maquinaria e ir rompiendo incluso las barreras que se te van poniendo por delante. Se te pone una barrera de madera, la rompes, una de hormigón también la rompes porque eres un tren muy fuerte y estás trabajando, ¿vale? Para romper esas barreras. Tú vas incluso al psicólogo o al coach, a donde tú quieras, para que te enseñe a romper todas esas barreras, a ser un tren cada vez más fuerte, porque tienes un objetivo muy claro, ya lo has determinado. Sin embargo, entre todas esas barreras que te van poniendo en el camino y que has aprendido, como buenamente has podido, a romper, resulta que un día, en lugar de ponerte una barrera de ese tipo, te ponen a una persona en medio de las vías del tren. Te ponen a alguien. A ti te han enseñado a romper todas las barreras. Y eso es una barrera, es una persona. Si te ciñeses a lo que sabes o a lo que querrías seguir haciendo por esa doctrina que estabas, bueno, aprendiendo, ¿qué harías con esa persona? La arrollarías. Y con todo el daño que eso, bueno, que eso significa, estarías haciendo daño a un ser vivo de esa manera y, bueno, no hace falta que explique lo malo que es atropellar a alguien, ¿no? Pararte, parar el tren en ese momento, coger un desvío o pararte en seco y ver qué pasa con esa barrera, significa ser flexible, significa no ser extremo en tu conducta, no ser extremo en tu manera de vivir la vida. Porque te estás dando cuenta de que esa barrera que está ahí en ese momento sí que requiere de un trato diferente. No es como esas barreras que ya has roto. Entonces siempre hará falta esa autoconciencia y conciencia también de lo que te está pasando alrededor. Valóralo, no vayas de forma impulsiva, incluso aunque trabajar la impulsividad forma parte de esa disciplina que tú has entrenado. Bien,
Y por mi parte ya está, Nacho. Pues ya estaría. Está bien. Ya estaría, sí. Esa frase ya está pasando de moda, ¿no? Creo que antes la veía más. Ah, sí, es verdad que esto se puso de moda. Sí, bueno, pues nada, pues ya sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy hablando sobre los extremismos. Recordad, niños, que los extremos son malos. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo episodio de Minimalizados. Recordad que podéis seguirnos en redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Tenéis todos los episodios en minimalizados.com, también en Spotify, iTunes, Pocket Cast, en lo que queráis. Vosotros lo buscáis, que aparecemos. Y si no, lo ponéis en Google. Y nada, nos vemos el viernes que viene, porque ya estamos los viernes. Hasta pronto. Exacto, hasta luego.